Como veis aquí, pues el webinar va a ir sobre el diagnóstico del plan de igualdad, centrándonos específicamente, sobre todo, en las herramientas y la metodología que tenemos que utilizar para elaborarlo. Aquí podemos ver concretamente los contenidos que vamos a tratar. En primer lugar, pues el concepto, ¿no? Ubicar qué es el diagnóstico, la finalidad que tiene y el marco normativo en el que se inserta. A continuación, trataremos también el alcance y las áreas que se regulan en el diagnóstico, tanto aquellas de ámbito obligatorio como voluntario. Más adelante nos centraremos ya en uno de los puntos principales, la metodología de análisis, distinguiendo entre los indicadores cuantitativos y cualitativos. A continuación, daremos paso a las herramientas de recopilación de la información. Más adelante, ya llegando al final, hablaremos de cómo pasar de ese diagnóstico al plan de igualdad y por último, simplemente daremos unas claves finales, hablando sobre errores frecuentes que se suelen cometer en la elaboración del informe diagnóstico. En primer lugar, pues empezamos un poquito, como comentaba, por la definición del diagnóstico de situación. Aquí tenéis literalmente la definición que se inserta en la normativa del Real Decreto 901-2020 por el que se regulan los planes de igualdad y es una definición bastante completa que nos da una visión amplia de lo que es el diagnóstico. Como veis aquí, se trata del resultado del proceso de toma y recogida de datos en el que éste consiste, como primera fase de elaboración del plan de igualdad. Y va dirigido a identificar y a estimar la magnitud a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos de las desigualdades, diferencias, desventajas, etcétera, existentes o que pueden existir en la empresa u organización para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este diagnóstico, al final, lo que nos va a permitir es obtener la información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables que posteriormente incorporemos en nuestro plan de igualdad. Por lo tanto, podríamos decir que el diagnóstico es una herramienta de decisión que nos ayuda a ver en qué punto nos encontramos como empresa o organización en materia de igualdad y hacia dónde tenemos que ir. Respecto a sus finalidades, distinguimos principalmente tres, algunas pues ya se identifican un poco en esa definición previa que hemos establecido, pero la primera de ellas es detectar desigualdades y brechas, es decir, en qué áreas o en qué puntos de la organización existen diferencias entre mujeres y hombres. A continuación, también otra de las finalidades base sería que se convierte el diagnóstico como en el informe que nos va a dar la información para establecer posteriormente las medidas de nuestro plan de igualdad. Y por último, por supuesto, pues cumplimiento normativo, es decir, para elaborar el plan de igualdad tenemos que tener previamente ese informe diagnóstico. Respecto al marco normativo en el que se inserta, pues distinguimos principalmente tres leyes por excelencia. La primera sería la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley Orgánica de Igualdad que todos y todas conocemos, y establece la obligación de elaborar los planes de igualdad. Como comentaba anteriormente, al establecer esta obligación estamos obligados y obligadas previamente a realizar el diagnóstico. Y luego tenemos dos reales decretos. El primero de ellos sería el Real Decreto 901/2020, que digamos que es como la norma que concreta de una manera más específica todo lo relativo al diagnóstico, pues como veis aquí, la estructura, el contenido mínimo y las exigencias de este diagnóstico. Y además estipula que estamos obligados y obligadas a negociar ese informe diagnóstico dentro del seno de la comisión negociadora del Plan de Igualdad. Y por último, hablaríamos del Real Decreto 902/2020, que es el Real Decreto, referente a la igualdad retributiva, donde hablaríamos del registro salarial y auditoría retributiva, que a su vez se insertan también en ese informe diagnóstico y que al final pues también tenemos que analizar la política retributiva de la empresa en términos generales dentro del diagnóstico. Vale, pasamos así a ver los ámbitos obligatorios del diagnóstico, es decir, qué áreas sí o sí tenemos que analizar. Pues como veis aquí también se estipulan dentro de ese Real Decreto 901/2020 y concretamente son las siguientes: selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, donde como comentábamos antes se va a insertar la auditoría retributiva,
ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, retribuciones, infrarrepresentación femenina y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Es muy importante tener en cuenta que ninguno de estos ámbitos podemos omitirlos, porque como comentaba, son ámbitos obligatorios que hay que incluir en nuestro diagnóstico. Sí que es cierto que depende de la empresa o la organización, a lo mejor, pues por ejemplo, una empresa pequeña no va a tener tantos datos a nivel promoción, ¿no? Porque no se dan tanto este tipo de cuestiones, pero igualmente estamos obligados y obligadas a introducirla en nuestro análisis. La normativa también estipula diferentes ámbitos voluntarios, ¿vale? Entre ellos se encuentran pues, las áreas que veis aquí: protección a las víctimas de violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista, salud laboral y perspectiva de género. Sí que es cierto que aunque estas áreas sean voluntarias, es decir, podemos decidir incluirlas o no en nuestro diagnóstico, recomendamos altamente que se introduzcan, principalmente por dos cuestiones. La primera es que son áreas que sobre todo se analizan a nivel cualitativo, es decir, a modo de recopilación de información, no requiere un sobreesfuerzo muy amplio, ¿no? En este sentido, y además, como empresa o organización, estamos demostrando que no nos limitamos simplemente al cumplimiento de la ley, sino que queremos ir más allá en materia de igualdad. Vale, pasamos así a ver el alcance del diagnóstico, también concretamente regulado. Es importante tener en cuenta, en primer lugar, que el informe diagnóstico se tiene que extender en nuestro análisis a todos los puestos de trabajo y todos los centros de trabajo que tenga la empresa o la organización. Esto incluye también pues, todas las formas de trabajo que haya, ¿no? Tenemos que recopilar información de todo el personal, independientemente de si trabaja en modalidad presencial, teletrabaja, incluso si es personal que proviene de empresas de trabajo temporal, etcétera. A su vez, también se extiende este diagnóstico a todos los niveles jerárquicos y a todos los grupos o categorías profesionales. Y por último, en relación con este alcance, uno de los puntos muy importantes que la normativa establece concretamente es que tenemos que analizar si existe o no infrarrepresentación en nuestra organización. Si identificáramos en ese diagnóstico que existe una infrarrepresentación de mujeres o de hombres en la empresa, posteriormente en nuestro plan de igualdad tenemos que incluir acciones positivas que se dirijan a corregir esa posible segregación horizontal o vertical que exista en la empresa. Vale, pasamos a continuación a ver uno de los puntos, como comentaba al inicio, un poco más amplios dentro del webinar, que es referente a la metodología. Una de las partes importantes o una de las premisas fundamentales es tener en cuenta que al final una metodología rigurosa, ¿no? y de calidad es lo que va a diferenciar entre que elaboremos un diagnóstico simplemente descriptivo o que realmente sea un diagnóstico útil y efectivo que a posteriori se va a traducir en un plan de igualdad acorde a la realidad de la organización. Para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta metodología? Pues, en primer lugar, un enfoque mixto. Tenemos que incorporar tanto el análisis de datos cuantitativos como de datos cualitativos. Esto lo veremos con más profundidad a continuación. Luego también en la metodología fundamental, como he comentado antes, el diagnóstico tiene que estar presentado y negociado en el seno de la comisión negociadora del plan de igualdad, porque esa comisión negociadora al final tiene que realizar propuestas de mejora y revisar nuestro informe hasta aprobarlo. Y algo que parece bastante evidente, pero que a veces no lo es tanto, es que tenemos que recopilar la información a través de datos desagregados por sexo. Es decir, si no partimos de una base en la que la recopilación de datos está desagregada por sexo, va a ser imposible identificar si hay brechas o no en las diferentes áreas. Vale, como comentaba concretamente, pasamos a ver los indicadores cuantitativos del diagnóstico que, por un lado, nos van a aportar una medición objetiva de la realidad de la empresa, es decir, van a medir la situación de mujeres y hombres a través de datos cuantificables. Aquí es importante comentar dos cuestiones dentro, a su vez, de esa metodología,
que son el índice de distribución y el índice de concentración. En primer lugar, el índice de distribución nos permite ver, por ejemplo, qué porcentaje de mujeres y hombres hay dentro de cada grupo, departamento, puesto de trabajo, nivel jerárquico o categoría profesional. Es decir, nos ayuda a responder a la pregunta de, dentro de este grupo concreto, qué peso o qué porcentaje ocupan las mujeres y qué peso ocupan los hombres. Esto al final nos va a determinar si realmente ese puesto de trabajo o departamento presenta una feminización, masculinización o por el contrario cuenta con una presencia equilibrada. Y por su parte, el índice de concentración, digamos que nos ofrece otra lectura. No mira cada departamento o cada grupo de esa manera, sino que responde más bien a la pregunta del total de las mujeres de la plantilla, qué porcentaje está concentrado en este grupo o en este departamento. Todo este análisis y este tipo de indicadores al final nos permite una detección de brechas en las diferentes áreas de una manera bastante más evidente, porque estamos trabajando con datos cuantitativos, como comentaba. En este caso, principalmente, ¿cuáles son los tipos de datos concretos que analizamos a través de estos indicadores? Pues, por supuesto, tenemos que conocer el número de la plantilla, de mujeres y hombres que ocupan la organización o la empresa, la edad y la antigüedad de las personas trabajadoras, el tipo de contrato y la jornada, es decir, si hay mayor o menor mujeres y hombres con contratos temporales, indefinidos, jornadas parciales o completas, departamentos y puestos de trabajo, niveles jerárquicos, en formación y promoción, retribuciones, si existen o no diferencias salariales entre sexos y permisos, excedencias y ceses, es decir, relacionado con el número de medidas de conciliación utilizadas por la plantilla y los ceses o finalizaciones de contrato que se han producido en el ejercicio sobre el cual estemos trabajando. Por su parte, los indicadores cualitativos nos aportan más un análisis, digamos, de los procesos internos o las dinámicas que se llevan a cabo en la organización. Su recopilación es bastante útil porque, aparte de que nos ayuda a complementar la información que hemos visto en los indicadores cuantitativos, ayuda a identificar sesgos o dinámicas de la empresa que a lo mejor aparentemente parece que no están reproduciendo desigualdades o que son neutras, pero sí que existen brechas o diferencias entre mujeres y hombres en ellos. En este caso, ¿qué tipo de datos se analizan? Pues realmente hay una infinidad. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero podemos analizar muchísima información sobre esos procesos y dinámicas en la empresa. Pero, por ejemplo, respecto a los criterios de selección y contratación, pues estos criterios son objetivos y transparentes, o en la promoción y desarrollo profesional. Realmente se examina si mujeres y hombres acceden a puestos de trabajo, o sea, tienen ascensos de la misma manera, los criterios de la promoción son neutros, al igual con la formación. Se difunde por igual la oferta formativa a la plantilla, la organización del tiempo y la presencialidad. Se analiza realmente si los horarios favorecen o dificultan la conciliación de las personas trabajadoras. Luego también pues todo lo relativo a la cultura organizacional y al ambiente laboral. También, a su vez, tema de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, que como sabéis es obligatorio para todas las organizaciones. Y por último, en relación con la comunicación interna, se utiliza un lenguaje inclusivo y neutro en nuestra empresa. Pues este tipo de indicadores, al final, como decía, nos van a aportar también muchísima información sobre la realidad de la organización en materia de igualdad. Vale. Pasamos así a ver las herramientas de recopilación, que, como decía al inicio, es otro de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestro diagnóstico. Y al igual que con la metodología, el hecho de utilizar unas herramientas para recoger los datos que realmente sean efectivas y sean de calidad, va a determinar pues, también la calidad de nuestro informe diagnóstico. En este caso, distinguimos en primer lugar la primera herramienta, que es la herramienta un poco por excelencia que se conoce dentro de los planes de igualdad, la herramienta de registro retributivo,
Esta herramienta es pública, se encuentra en la web del Ministerio de Igualdad, por lo tanto, todo el mundo tiene, tiene acceso a ella y en relación principalmente con los indicadores cuantitativos que comentábamos anteriormente, pues nos va a aportar muchísima información de esta índole, ¿no? Por ejemplo, sexo, edad y nivel de estudios de la plantilla, situación familiar y número de hijos e hijas, fecha de inicio y fin de contratación, fecha de antigüedad, tipo de contrato y porcentaje de jornada. Más información todavía en los casos en los que haya reducción de jornada, pues el motivo de esa reducción, el departamento y el puesto de trabajo al que pertenece cada persona trabajadora, horario, turnos y nivel de clasificación profesional, nivel jerárquico, si hay más mujeres o hombres en órganos de dirección, mandos intermedios o pertenecen al resto de la plantilla. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que esta herramienta pues, nos va a permitir al final cruzar muchísimas variables que nos aportan información muy útil de cara a conocer en profundidad en qué punto se encuentra la empresa en materia de igualdad. Aquí os he puesto también algunos ejemplos que se obtienen al cruzar esas variables, digamos, pues por ejemplo, si la parcialidad se concentra más en mujeres o hombres, si determinados puestos o departamentos están feminizados o masculinizados, si las mujeres o los hombres cuentan con mayor antigüedad, si los turnos, horarios o jornadas afectan de forma diferente a cada sexo, si la temporalidad o los contratos indefinidos se concentran significativamente, perdón, en un sexo o en otro. Incluso más ejemplos todavía. Si los puestos de mayor nivel están ocupados mayoritariamente por hombres o mujeres para detectar si existe o no esa segregación vertical. Si las mujeres, por ejemplo, se concentran más en áreas que tradicionalmente han estado feminizadas o si las personas con hijos o hijas se concentran más en jornadas parciales. Al final, lo que comentaba, es importante recopilar toda esta información porque nos permite formular preguntas diagnósticas, ¿no? En este sentido. Y hay que tener en cuenta que no solo se trata de generar tablas o de generar datos, sino de preguntarnos qué significan y conectar todas estas variables. Vale, otra de las herramientas fundamentales que también es pública y se encuentra en el Ministerio de Igualdad en la página web a disposición de todos y todas es la herramienta de valoración de puestos de trabajo. Como sabéis, y como hemos comentado anteriormente, la auditoría retributiva forma parte del informe diagnóstico, por lo tanto, sí o sí tenemos que utilizar esta herramienta para realizar esa auditoría y además esta herramienta es especialmente útil para identificar si existen diferencias retributivas por puestos de trabajo de igual valor y si los puestos están siendo valorados de forma objetiva y sin sesgos de género. Vale, digamos que hemos visto un poco ahora todas esas herramientas que principalmente nos ayudan a recopilar información cuantitativa y más asociado a lo que son los indicadores cualitativos, pues encontramos otro tipo de herramientas también muy útiles. La primera de ellas sería los cuestionarios a la plantilla, que permiten recoger pues, las percepciones generales de las personas trabajadoras sobre aspectos en materia de igualdad en la empresa. Y aquí pues, se realizan, digamos, preguntas por cada una de las áreas que vamos a analizar en nuestro plan de igualdad, pues, relacionadas en general con la igualdad de trato, la conciliación, la promoción, formación, el clima o el ambiente laboral en la empresa o cualquier otro ámbito relevante en nuestro diagnóstico. ¿A quién va dirigido? Pues en principio va dirigido a toda la plantilla y es confidencial, es decir, es importante que a la hora de lanzar ese cuestionario, pues recalquemos que las respuestas son anónimas para que la plantilla pueda responder con total libertad. También tener en cuenta que a la hora de su elaboración, pues hay tanto preguntas que ya están cerradas, es decir, que directamente se plantean, como al final de ese cuestionario, preguntas abiertas para que la plantilla pueda expresar cualquier tipo de preocupación o percepción que a lo mejor no le hemos preguntado correctamente, pero que también es importante para nuestro diagnóstico. ¿Qué aporta al final el cuestionario? Pues al final lo que aporta es una visión amplia de esa percepción de la plantilla.
y es útil para detectar pues, desigualdades o brechas que aparentemente a lo mejor no se identifican con los datos que recopilamos previamente, pero que sí en estos cuestionarios pues estamos viendo, ¿no? Clave al final para el cuestionario, pues importante que sea un cuestionario validado, incluso muchas veces también pues se pone de acuerdo ese cuestionario o se exponen las preguntas en el seno de la comisión negociadora para asegurarnos que estamos realizando un cuestionario válido. Vale, continuando con las herramientas que nos van a ayudar a recopilar todo ese tipo de datos e información, sobre todo a nivel cualitativo, pues hablaríamos de las entrevistas. Las entrevistas, en vez de dirigirse pues a toda la plantilla, como hemos visto con el cuestionario, irían más enfocadas a personas clave de la organización. En estas se pregunta sobre todo, pues también percepciones sobre políticas o procedimientos de la organización, promoción, cultura organizacional, gestión de la conciliación o situaciones de acoso o discriminación. Digamos que tanto las entrevistas como los cuestionarios se tienen que basar en preguntas, o sea, realizadas en base a todo lo que vayamos a analizar en nuestro diagnóstico. ¿A quién va dirigido? Como he dicho, pues a personas clave de la organización. Al final recomendamos también que sean personas que de alguna manera tengan una visión amplia de la situación de la empresa, pues por ejemplo, personal de recursos humanos, mandos intermedios, representación legal de las personas trabajadoras, etcétera. ¿Cómo se aplica normalmente estas entrevistas? Pues suele partir de un guión estructurado, teniendo en cuenta qué queremos conocer de la organización por cada una de esas áreas que vayamos a analizar y que nos permita al final las respuestas analizar esas áreas en profundidad. ¿Qué aporta? Pues al final aporta información cualitativa de alto valor sobre decisiones, criterios, prácticas y dinámicas que se están llevando a cabo en la organización. Vale. Por último, respecto a otra de las herramientas que es bastante útil en este sentido, es la revisión documental de todo tipo de documentos, políticas y procedimientos internos que hay en la empresa. Aquí podemos revisar pues, una infinidad, ¿no? de documentación, por ejemplo, protocolos de acoso, políticas de selección y contratación, itinerarios profesionales, planes de formación, medidas de conciliación, comunicación interna y sobre todo también, por supuesto, el convenio colectivo de la empresa, porque al final vamos a poder identificar si dentro de esos procedimientos están correctamente elaborados e incorporan la perspectiva de género. Es decir, no es suficiente con que yo cuente con una política de selección si realmente esta política está afectando de manera desigual a mujeres y hombres. Vale, una vez vistos ya, pues tanto la metodología como las herramientas que utilizamos para recopilar esta información, pues sería el primer paso, ¿no? Recoger todos los datos y analizar toda esa información para obtener, digamos, una visión integral de la situación de igualdad en la que parte la empresa. A partir de aquí, pues vamos a identificar una serie de carencias, brechas o diferencias entre mujeres y hombres y es lo que principalmente nos va a decir en base a qué áreas o a qué puntos tenemos que convertir en acciones en nuestro plan de igualdad. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de ese diagnóstico a las medidas del plan de igualdad? Pues en las conclusiones de nuestro diagnóstico tendremos unas fortalezas en materia de igualdad, es decir, aspectos que la empresa, la organización sí que realmente trabaja de una manera efectiva y por lo tanto se tienen que consolidar y mantener en el tiempo. Y por otro lado, detectaremos pues unas áreas de mejora, brechas, desigualdades o carencias, que será sobre todo a partir de ellas, como he dicho, sobre las cuales trabajaremos en nuestro plan de igualdad. Vale, ya por último, brevemente y un poco también a modo recapitulación, comentar esos errores más frecuentes que se suelen producir a la hora de elaborar el diagnóstico. Al final, como hemos visto, no es suficiente con recopilar datos, sino que tiene que haber un análisis interpretativo importante. Luego también los datos, por supuesto, recalcar e insistir en que tienen que estar desagregados por sexo y las áreas obligatorias tienen que estar
todas y cada una de ellas analizadas. Insistimos y recomendamos altamente también incluir esos ámbitos voluntarios, porque al final, cuanto más amplio y más información nos dé nuestro diagnóstico, más real y acorde a la empresa va a ser nuestro plan de igualdad. Y, por supuesto, las áreas no pueden estar desconectadas las unas de las otras, ¿no? Sino que tenemos que conectar todas esas brechas que detectemos e interpretar las causas o de dónde pueden venir, teniendo en cuenta esa visión integral que con nuestro diagnóstico hemos conseguido. Vale, pues nada, hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas.